Bueno, quisiera también reconocer al, al director del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor José Luis Eloy Morales Brand. El doctor Morales Brand es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene un máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Se doctoró en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Obtuvo el Diplomado de Estudios Avanzados, DEA, y la certificación de suficiencia investigadora con la máxima calificación de sobresaliente en el año 2006 mediante la defensa del trabajo de investigación, reforma al sistema de justicia penal en México, bajo una perspectiva comparada de los sistemas penales de España, México y Aguascalientes, bajo la asesoría del doctor Miguel Polaino Navarrete. Profesionalmente se ha desempeñado como prestador de servicio social de la Procuraduría General de la República y en coordinación del posgrado de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También se ha desempeñado como asesor de la reforma de justicia penal para adultos y menores en el estado de Aguascalientes y como asistente de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia en México. En el año 2009 obtuvo el prestigioso Premio Universitario al Mérito en la Investigación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por su proyecto de investigación Sistema de Justicia Oral Acusatorio en México, bases para su implementación en la Federación y Aguascalientes. Estamos muy agradecidos por su participación. Otra vez lamentamos que no pueda ser presenciales, pero es parte de la nueva realidad que estamos viviendo y nos da mucho gusto que pueda estar con nosotros en Aguascalientes. Lamento mucho que usted no está, que tú no estás con nosotros o que nosotros no estamos en Aguascalientes. Muchas gracias, David. Bueno, primero un saludo y un agradecimiento a la Universidad de San Diego, al programa de Justice in Mexico y Oasis, obviamente a David String, a Yanis y Octavio, Rita, Ashley, Laura y a todos los que están en el programa. Agradecer que hayan hecho nuevamente esta realidad, este simposio. Y sobre todo, bueno, que sigan aportando y apoyando en lo que viene siendo la orientación del conocimiento jurídico para la implementación del sistema de justicia penal, no solamente en México, sino en América Latina y otros países. Y también agradecer, bueno, un gusto estar de forma telemática, a distancia, con nuestros compañeros directores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, a sus representantes también, de la Autónoma de Nuevo León, de Autónoma de Puebla, Benito Juárez y de San Luis Potosí. Y bueno, pues sí, como también al igual me pasó que el doctor Luis Ochoa no puede estar presente allá, acá es por otra circunstancia, concretamente por el tema de la misma pandemia, que nuestra universidad pues en este momento ha estado revisando cada 15 días las situaciones que se están dando con la cuestión de contagio y ese tipo de circunstancias, y entre otras medidas, pues ha estado restringiendo en parte, digo, no limitando, no prohibiendo en sí, pero sí restringiendo en parte lo que son viajes académicos o de investigación, pues con la finalidad de tampoco ir a nosotros a contagiar o regresar o cosas por el estilo. Y la verdad, pues sí se me hacía, aunque podía haber buscado la forma de prácticamente ir hasta rectoría o a hacer una manita de puerco para poder estar con ustedes, San Diego, pues también no se me hacía como muy
no sé, muy congruente conmigo mismo si hemos estado trabajando durante prácticamente un año, la mayoría a distancia, con los estudiantes que no pueden venir a la universidad, y yo estar viajando como que sí, no se me hacía como en ese aspecto, pero es por ese motivo, pero van a ver ya, en breve estamos a punto de regresar con mayor sistema híbrido, porque justo es algo que lo platicaremos aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues ya prácticamente desde el año pasado, algunos estudiantes en algunas materias, principalmente prácticas, han estado volviendo, y no me refiero particularmente de derecho, me refiero en toda la universidad para trabajar con estos sistemas híbridos, y en esto estamos iniciando prácticamente ese método la próxima semana. Comenzamos en la mayoría de las actividades todavía a distancia, en forma telemática, pero ya con una visión muy encaminada a que posiblemente en septiembre, octubre, ya estemos con una mayor cantidad de actividades presenciales híbridas con nuestras estudiantes, con nuestras alumnas y alumnos y nuestros docentes. Y bueno, para entrar al tema y sobre todo tratar de ser breve, lo que en esa parte se puede decir mucho hablando poco. El tema del panel, y justo escuchando a mis compañeros que me han antecedido, el tema del panel está enfocado, si ustedes vieron el programa, a una reflexión jurídica en torno a la educación, perdón, una reflexión en torno a la educación jurídica a futuro, ¿no? Tanto con lo que hemos pasado, lo que ha pasado actualmente con la pandemia y hacia dónde vamos a futuro. Muchas de las cuestiones que platicaron el doctor Contreras Bustamante, el doctor Oscar Lugo, el mismo doctor Ochoa hace un momento, hemos estado ya aplicándolos en Aguascalientes con la cuestión de la pandemia. Pero no solamente eso, desde antes también ya teníamos algunas otras herramientas que hemos estado empleando. Creo que aquí uno de los puntos esenciales a los que yo me quiero enfocar es la educación jurídica en México. No solamente tiene que ser cambiante, como ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado escuchando, en materia de tecnologías o en materia de nuevos planes de estudios, que también les platico y vamos a comentar algo más adelante. Aquí en la Autónoma acabamos de estrenar, vamos a estrenar este lunes 9 el plan de estudios reformado de la licenciatura en Derecho, que trabajamos desde el año antepasado y concluimos el año pasado su revisión y estructuración y aprobación, con una visión muy diversa, muy distinta a la que teníamos previamente con los otros planes de estudios. Y si bien todo eso es muy importante, y claro que es importante la reestructura de esa cuestión, las dinámicas de las herramientas, el cómo vamos a trabajar, por ejemplo, con estas cuestiones de la nueva normalidad que le llaman, que si es nueva no es normalidad, más bien vamos a ver qué vamos a tener en esta nueva forma de entender la sociedad y vivir en sociedad. Creo que uno de los puntos esenciales donde debemos ver y donde debemos cambiar, y que hemos tratado de hacerlo aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros estudiantes, es cambiar la visión y la forma en que se enseña el derecho. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas instituciones educativas pues están construidas en que si bien el discurso es vamos a inculcar valores democráticos, vamos a establecer visiones novedosas del derecho, vamos a generar que los estudiantes desarrollen todo su potencial, vamos obviamente a no discriminar, a generar una visión objetiva y a favor de los derechos humanos, vamos a transformar esa realidad. Eso está en el discurso y regularmente vemos que existen modelos diseñados para moldear a personas irreflexivas que prácticamente memoricen un paquete de instrucciones o de herramientas, que no tengan un pensamiento crítico, que no tengan un pensamiento independiente, que simplemente sepa hacer las cosas, pero no sepa el por qué ni el cómo se puede hacer de otra manera. Es decir, el cómo hacer sí se educa mucho, pero el por qué se hace de esa manera y el por qué existen o pueden existir nuevas formas o nuevas maneras de hacerlas con mayor efectividad, rara vez se encuentran en programas o planes de estudios operativos, ¿no? A lo mejor por escrito y aprobados por comisiones hay bastante, ¿no? En textos también, pero ya en el aula, ya con el estudiante, ya con la alumna, con el alumno,
es otra realidad, es otra realidad. Y creo que y estoy hablando de algunas instituciones, no estoy hablando de todas las instituciones en México, algunas instituciones, incluso a nivel internacional, trabajan de esa manera. Y ahí es donde estamos, o donde yo veo que es uno de los puntos esenciales para transformar la educación jurídica en México. Cuando las maestras, los maestros realmente inviten a los estudiantes a analizar las estructuras políticas y sociales en las que se vuelven sus vidas, que vean si esas estructuras realmente ayudan a generar una liberación del ser humano en sus derechos y una efectividad, o simplemente lo que buscan es provocar una civilización dormida, dogmática. Cuando esto pase, cuando podamos lograr en los estudiantes que generen una postura activa, crítica, de investigación, propositiva, emisores y constructores de su propio conocimiento, no ir a la clásica clase magistral de yo soy la maestra y el maestro, vengo a hablarles, tengo mis libros y hagan lo que quieran, a generar que realmente el estudiante provoque su conocimiento y adquiera un conocimiento creado. Creo que uno de los puntos esenciales de las escuelas de derecho no solamente transmitir conocimientos, formar en conocimientos, sino ayudar a que el estudiante genere un criterio jurídico propio, ¿no? Porque a enseñar a pensar no, creo que el ser humano piensa, los estudiantes son inteligentes, saben pensar, saben generar criterio, pero orientar y saber cómo generar un criterio jurídico que apoye a transformar estas realidades es parte de lo que en la visión a futuro tenemos que hacer. ¿Qué es lo que podemos rescatar, por ejemplo, o lo que hemos visto que pasa con esta pandemia, ¿no? Bueno, con esta pandemia, justo en parte, muchos docentes que en su vida habían utilizado otras herramientas más que llegar al salón, sentarse y hablar, tuvieron que adaptarse, tuvieron que renovarse en ese concepto. Y al renovarse, pues obviamente renuevan esas formas de transmisión de información, pero sobre todo de generación de actividades docentes y académicas para que las estudiantes provoquen ese conocimiento. No me refiero simplemente a poder utilizar Zoom o poder utilizar Teams o el Moodle o aula virtual, que acá en la universidad, les digo, desde antes ya varios maestros utilizamos el aula virtual, algunos ya utilizábamos el Teams para la cuestión de las sesiones. Ahora, bueno, a partir del año pasado que empezamos con las clases a distancia, pues todos tuvieron que adaptar a ese tipo de modalidades, no solamente, como les decía, el tema de llegar a sentarse. Y justo ahí es donde vemos que quienes todavía llegan a sentarse a la cámara y a hacer la clase como si estuvieran sentados en el salón, pues luego son las maestras y maestros que nos dicen, es que los estudiantes no nos hacen caso, es que el estudiante tiene la cámara apagada, es que está haciendo otras cuestiones. Pues sí, si tú llegas a sentarte y a dormir al estudiante, seguramente el estudiante va a tener mejores cuestiones que hacer para aprovechar ese tiempo, porque una de las cosas más valiosas que tenemos como seres humanos es el tiempo, ¿no? Es el tiempo como tal. Creo que parte de esto, o también otras cuestiones importantes en esta visión nueva a futuro del derecho es dejar de enseñar teoría sin aterrizar esa teoría de la realidad, o dejar de enseñar simplemente realidad sin tener un sustento teórico jurídico para ello. Creo que una de las partes también importantes de la educación en México en las ciencias sociales, no solamente jurídica, ha sido esa ruptura del puente de comunicación que hay entre lo que se enseña y lo que se hace. Y no me refiero a cuando el estudiante sale de la escuela y va y dice, oye, pero esto no es lo que vimos en Derecho Procesal Penal, por ejemplo, no es lo que vimos en materia de Derecho Internacional, es una cuestión completamente distinta. No me refiero simplemente a eso, me refiero incluso a la incongruencia del docente al enseñar y al actuar en ese contexto, ¿no? Como tal. Creo que uno de los puntos esenciales aquí es realmente reforzar ese puente de comunicación entre la realidad y el conocimiento del aula, el conocimiento de la enseñanza en las universidades, para que se sepa, como decíamos, cuáles son las bases y el porqué de las cosas,
y por qué entonces se pueden hacer mejor y transformar, pero sobre todo que el estudiante desde el aula, desde la escuela, empiece a generar esas herramientas por sí mismo. Es algo también de lo que hemos visto actualmente. El estudiante también estaba muy acostumbrado a que pues nomás estaba en el salón, a que llegaba la maestra, el maestro exponía, se hacía ahí alguna actividad o se dejaba, entre comillas, alguna tarea de repente y prácticamente el estudiante lo que quería era llegar momentos antes al aula, hacer la tarea o copiar la tarea del otro. Pero era muy raro tener ese tipo de actividades porque casi todo era solo el maestro va y habla y habla y habla y difícilmente el estudiante propone, produce y busca su información. Difícilmente. ¿Y qué pasó ahora con el sistema a distancia? Se incrementan esas actividades donde el estudiante tiene que encontrarse a sí mismo, encontrar el conocimiento y sobre todo encontrar su gusto y la forma de buscar ese conocimiento. Y muchos lo que hacen es, oye, es que no podemos con tanto y es que no me gusta la educación a distancia. Pues sí, no te va a gustar la educación a distancia porque ahora es un modelo donde tú también tienes que trabajar como estudiante. No nomás estar sentados, escuchando al docente y a ver qué se le ocurre decir más al docente para que tú aprendas, ¿no? Como tal. Creo que una de las formas o algo que nos deja mucho esta pandemia histórica, pues porque nos tocó vivirla a nosotros, ¿no? Ya ha habido varias en la cuestión humana, pero una de las cuestiones que nos deja esta pandemia es el aprender a desaprender, que ya lo había dicho muchas veces y lo escribió Paulo Freire. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a desaprender y otra de las cuestiones que tenemos que hacer es siempre que enseñemos tenemos que hacer dudar de lo que enseñamos. Tenemos que enfocarnos a enseñar a dudar de lo que enseñamos, como también lo estableció Ortega y Gasset. Entre más crítico hagamos al estudiante, a la alumna, al alumno, más construcción de conocimiento nuevo va a llegar. Yo estudié en esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, yo me formé aquí en la licenciatura, me formé en la primera maestría aquí, luego las otras las hice fuera, como David lo mencionó, pero les puedo comentar que aprendí mucho de mis maestras y maestros, tanto para bien como para mal. A muchas maestras y maestros les aprendí a muchas cosas ser como ellos y a otros tantos a no ser como ellos. ¿Y por qué en ese contexto? Por la cuestión de que hubo maestras y maestros que nos motivaban y nos invitaban a generar un pensamiento jurídico propio, a utilizar herramientas, a no imponer las herramientas, a no imponer criterios, a no a decir que había verdades absolutas, ¿no? Como dicen, no hay verdades absolutas y eso es absolutamente cierto. O sea, prácticamente eso nos pasaba. Con la mayoría llegaban a imponer, yo soy el maestro, yo tengo el poder y tu estudiante simplemente tienes que obedecer. Bueno, justo eso es a lo que me refería cuando hablamos o se maneja mucho de esas instituciones o algunas instituciones muy democráticas en esos conceptos, pero en el aula, en la transmisión y en la comunicación de la información tenemos otras cosas. Creo que es parte de lo que debemos hacer aquí. Esa visión nueva de la educación jurídica en México es una visión donde el estudiante crezca como ser humano, crezca en su criterio jurídico, pero sobre todo que todo esto lo aprenda realmente en la institución y lo pueda hacer valer y lo pueda imponer o realizar, más bien dicho, más que imponer en la realidad, ¿no? En el día al día. Les comento, les decía, renovamos nuestro plan de estudios en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prácticamente llevamos 8 o 9 o un poco más de años seguidos en lo que es el examen de egreso del EGEL del Ceneval. Salimos en excelencia nivel 1, que eso es, pues sí, una participación importante de las maestras y maestros, pero es principalmente la formación y el desarrollo que están generando las y los estudiantes. El examen EGEL es prácticamente en su mayoría preguntas para razonar y pensar, no preguntas de memorización, y ahí es donde vienen los resultados que están teniendo nuestros estudiantes. Hemos sido evaluados, hay también una forma de evaluación de cómo estamos trabajando el sistema de educación, por ejemplo, en materia oral en México, que es el CEAD, que incluso tiene vínculos, ha tenido vínculos o cuestiones aquí con la Universidad de San Diego también. En el observatorio CEAD ya llevamos, desde el primer observatorio,
y hasta ahora el segundo y el tercero, pues hemos estado en los reconocimientos de excelencia. De hecho, el primer observatorio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a nivel nacional fue la que obtuvo una calificación de 99.99 puntos. En el segundo, tanto el Tecnológico Monterrey y la Universidad Autónoma de Aguascalientes fueron los únicos que obtuvieron el reconocimiento SEAD en esta excelencia de la educación jurídica, y ahorita estamos esperando los terceros resultados. Y ahí, por ejemplo, esta parte del observatorio SEAD es una cuestión de invitación, o sea, no es una evaluación que se haga obligatoriamente, es una cuestión de invitación, y muy pocas universidades han tratado de medirse en ese contexto. Yo considero que es algo que nos ayuda mucho a saber hacia dónde vamos y cómo vamos en la educación jurídica. Les decía, ya para prácticamente cerrar la participación, por ejemplo, este nuevo plan de estudios en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que lo transformamos completamente, transformamos desde el tipo de materias, los conceptos, los objetivos, la visión que se buscaba con la y los estudiantes en este contexto y la y los docentes. Los voy a decir prácticamente, los voy a resumir en lo que pretendemos que el estudiante salga de esta universidad, con qué conocimientos, qué actitudes y qué valores. Ya ustedes ahí verán hacia dónde vamos nosotros en Aguascalientes con esta educación jurídica o esta visión a futuro en México. Conocimientos, pues sí, los básicos esenciales de las áreas de derecho público, privado, social, procesal, claro, vamos en esto, pero también tenemos conocimientos en instituciones jurídicas que van más allá de las clasificaciones normales del derecho, en técnicas y métodos de argumentación e interpretación. Ya lo teníamos, lo estamos reforzando, la metodología de la investigación jurídica. La investigación jurídica en México se ha creído, y no porque yo lo haga, porque yo escribo bastante, tengo mi investigación, escribo bastante, se ha creído mucho que la investigación jurídica es simplemente para crear libros o artículos, que claro, es parte de los discursos científicos importantes, pero con una debida técnica y una debida metodología de investigación jurídica se resuelven los conflictos en la realidad. Simplemente utilizamos la metodología científica, la utilizamos hasta para lavarnos los dientes. Entonces, si comprendemos y le hacemos entender al estudiante que estas herramientas les van a ayudar a mejorarse a sí mismos y a su entorno, seguramente vamos a tener una nueva forma de entender el derecho y de las escuelas de derecho en México. Los métodos alternativos de solución de controversia. Tenemos ya por fin en nuestro plan de estudios como obligatorios estos medios alternativos que estaban antes simplemente con materias optativas, desaprovechando una de las mejores doctoras en materia de medios alternos de solución de conflicto en México, que es la doctora Guadalupe Márquez, de hecho compañera de generación del doctor Contreras. La doctora Márquez aquí en Aguascalientes es un representante no solamente en Aguascalientes, sino a nivel nacional en estos medios. Bueno, ya tenemos también obligatoriamente esta parte, porque una de las visiones que queremos con el estudiante es que sea capaz de prever para proveer, resolver antes de que se genere un conflicto que tenga que llegar al litigio. Pero si tiene que llegar al litigio, también va a tener conocimientos de técnicas de litigación oral, y no solamente en materia penal. Bueno, ya saben que aquí en México, que a veces malentendido en algunos puntos, la litigación oral, pues ya se quiere meter a todo, ¿no? Ya viene la oralidad mercantil, bueno, ya está la oralidad mercantil, viene la oralidad laboral. Creo que ahí lo importante de la oralidad laboral es realmente que el sistema de resolución de conflictos laborales lo tenga el Poder Judicial y no el Ejecutivo, pero ya todo se quiere hacer oral. Todo quiere hacerse oral, pero mal establecido. Bueno, la idea, y justo con el apoyo que hemos tenido bastante de la Universidad de San Diego y del programa Justice in México y de OASIS, para esta parte en la capacitación y en la orientación, bueno, tenemos un punto muy importante para este nuevo plan de estudio con las técnicas de litigación. Tenemos socioantropología jurídica, tenemos el uso de software y de plataformas especializadas, como lo estuvieron comentando hace un momento, y el idioma inglés. El idioma inglés es un requisito de egreso obligatorio en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Incluso estudiantes que hacen su examen y aprueban el inglés desde antes prácticamente de entrar a la carrera, tienen la posibilidad de acceder a otro idioma que la misma universidad les puede otorgar gratuitamente para obtener una segunda lengua. Esos serían conocimientos, pero también tenemos actitudes como respeto, tolerancia, ética profesional, que es importante, que es algo que en México a nivel profesional en la abogacía nos falta bastante, sobre todo en la cuestión del litigio. La capacidad analítica, crítica, innovadora, disciplinada también, propositiva y sobre todo negociadora y conciliadora. Creo que uno de los puntos esenciales
de la nueva estudiante, del nuevo estudiante de Derecho y sobre todo el profesionista, es ser un negociador y un conciliador, no un peleador, no un litigante directo, sino un negociador, con valores de responsabilidad social, humanismo, obviamente calidad, autonomía, pluralismo, equidad, justicia, pero también algo importante, como coincidimos con algunos de nuestros compañeros que antecedieron, es con una perspectiva plural y de género. Tenemos uno de los planes de estudios, de hecho nuestro plan de estudios es el primero aquí en Aguascalientes, el primero que utiliza un lenguaje incluyente en su redacción, y no solamente eso, que en su mayoría el comité fue integrado por mujeres. Para su conformación y estructura. Y también tenemos ya materias relacionadas con temas de género como obligatorias en nuestro sistema de cátedra y curricular. Sí que estamos haciendo bastante. Simplemente acabamos de tener hace poco un curso exclusivo para las y los docentes sobre perspectiva de género en la enseñanza y en la docencia, por ejemplo. Creo que ahí es donde está el punto de partida de esta nueva estructura, nuestra nueva visión jurídica, nueva visión, perdón, de la educación jurídica en México. Sí, mucho con las herramientas telemáticas, con las herramientas académicas, con la infraestructura, obviamente, en ese contexto, con las maneras de la nueva normalidad con las que vamos a trabajar, pero sobre todo con el hecho de que nuestras maestras, nuestros maestros comprendan que ya no estamos en la realidad de hace 50 años, sino que la realidad actual viene siendo una adaptación a una transformación social por las y los nuevos estudiantes. Les agradezco mucho y nuevamente una disculpa por no poder estar allá, pero a la distancia un fuerte abrazo y en espíritu lo estoy acompañando. Gracias. Bueno, muchísimas